Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al resumen de noticias que hacemos en medianoche. El gobierno se abrió a hacer cambios al proyecto de segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones. No pagarán impuestos las rentas de hasta 1,5 millones de pesos. Jornada clave era la de este miércoles en el Congreso y a puertas cerradas el gobierno y su propio sector comenzaron a buscar consensos. Un punto medio respecto de qué rentas debían tributar por el retiro de fondos. El juego del tira y afloja en el oficialismo comenzó desde temprano. Aunque este martes muchos diputados del oficialismo habían propuesto que se cobraran impuestos a las rentas sobre 1,5 millones de pesos. Este miércoles algunos modificaron su petición a los ingresos por sobre los 2,5 millones de pesos. Con esas cartas, Chile Vamos entró a negociar con el gobierno. En el octavo piso del Congreso Nacional se buscaban acuerdos a contrarreloj. No hay acuerdo, seguimos trabajando. El gobierno está dispuesto a avanzar en la medida que nosotros también le demos algunas garantías. No hay moneda de cambio, lo que se está tratando es de atenuar los efectos de una política pública que es negativa. Las garantías que solicitó el Ejecutivo para llegar a un acuerdo, según algunos parlamentarios, estaban relacionadas a una indicación que repuso el ministro de Hacienda este martes, la de reintegrar obligatoriamente los fondos retirados de las AFP. Tiene que ser voluntario y la mayoría de nosotros piensa eso. Nosotros pedimos que sea voluntario. Diálogo con el que también contaba la oposición, que esperaba reunirse con el ministro Cristian Monkever para analizar sus propuestas, cita a la que el titular de las Express no llegó. Llegamos a la reunión en el ánimo de buscar un entendimiento, un acuerdo en relación al tema de los impuestos, pero lamentablemente el ministro no llegó a la reunión. Reunión que se concretó horas más tarde al inicio de la sesión de la Comisión de Trabajo. El gobierno en privado le presentó a la oposición su propuesta de cobrar impuestos para rentas sobre los 1,5 millones de pesos. Lo mismo se le presentó a Chile Vamos minutos más tarde. Por primera vez en varios días, el ministro Briones cedió ante un punto que era intransable. La presión de su sector causó efecto en el titular de Hacienda. Como gobierno hemos accedido a ese tramo que está entre 700.000 pesos mensuales y 1,5 millones de pesos aproximadamente, que constituye un universo de 1.800.000 personas. Creo que acá hay un genuino movimiento, una apertura al diálogo, que es lo que se nos pide y que siempre hemos estado llanos a hacer. Propuesta del Ejecutivo aceptada por todo Chile Vamos, y a pesar que no convenció a la oposición, esta dio su voto favorable a la iniciativa. Tras el paso clave de la Comisión de Trabajo, el proyecto será enviado a sala, donde se definirá el futuro del segundo retiro del 10%. Y la Comisión de Trabajo aprobó y despachó el proyecto de un segundo retiro del 10% de fondos previsionales. 12 votos a favor y 1 en contra. Fue el resultado de la discusión que dio luz verde a la exención tributaria para quienes tengan rentas inferiores a 1,5 millones de pesos, es decir, cerca de 1.800.000 cotizantes que no deberán pagar impuestos por este retiro. El proyecto también desechó el reintegro obligatorio. El plazo de entrega será de 10 días hábiles para la primera cuota y otros 10 para la segunda. En el caso de quienes cuenten con un monto menor a 35 unidades de fomento, el pago será solo en una cuota. Esto a la espera de la jornada decisiva. Hoy, el proyecto durante la mañana deberá pasar por la Comisión de Hacienda desde las 10:30 de la mañana y luego la sala de la Cámara Baja, y durante la tarde ya por el Senado para su posterior promulgación y publicación en el Diario Oficial. ¿Qué indicaciones se van a reponer mañana? Se van a reponer la de los plazos. Nosotros insistimos que genera un problema, que puede alargar el proceso de esta tramitación. Y por supuesto las otras indicaciones que hemos... ¿Sobre el reintegro? Por supuesto, se repone. Por supuesto, reponemos para que los diputados decidan mañana en la Comisión de Hacienda cuál es su posición. Comenzó la formalización de los imputados que participaron del llamado robo del siglo en 2017. Al menos una treintena de propiedades y 100 autos fueron parte de los bienes que acumularon los imputados. Se convirtieron en los autores del robo más grande de la historia policial chilena. Calle Santa María 1846, el lugar físico, la esquina donde se materializó el robo del siglo, casi 16.000 millones de pesos extraídos en poco más de 3 horas. Ocurrió la madrugada del 19 de septiembre del año 2017 en Independencia. Se está estudiando un mal funcionamiento de la alarma. Pudo haberse filtrado información de alguna fuente de confianza, es un delito bastante complejo. 3 años y 3 meses después, en una operación conjunta entre el OS9 de Carabineros y la Fiscalía Centro Norte, hubo 20 allanamientos y la detención de 13 personas vinculadas al millonario robo. 16 detenidos en total.
si se suman 3 imputados que ya estaban presos por otros delitos. Que van a tener que responder ante la justicia con respecto a este gran robo que ocurrió hace 3 años atrás. En este caso, la justicia sí está llegando. Este miércoles se llevó a cabo la audiencia de formalización. En ella el fiscal Marcelo Cabrera entregó detalles de lo que denominó como un plan criminal. Los delincuentes prepararon el atraco arrendando un departamento cercano a la empresa asaltada y utilizaron un reloj espía para grabar al interior. Cortando una escalera con la cual subieron hasta el poste ubicado en la vía pública, desde el que cortaron la fibra óptica vinculada al servicio de internet. Una vez supuestamente reducidos los vigilantes y vencida la barrera de seguridad, llegaron los demás imputados a la empresa, ingresando y realizando un forado en la bóveda mediante el método de oxicorte, donde se encontraba en custodia aproximadamente 16.000 millones de pesos. Tu custodia, bultos, paquetes, no sabéis si vienen 100.000 pesos, vienen 50.000 o vienen 10 millones. De los 16 imputados, 2 eran los guardias de la empresa Esertbal aquella noche, vigilantes que habrían sido sorprendidos, maniatados y golpeados por los asaltantes. Eduardo Moya, Jesús Bravo, colegas y cuñados, en ese tiempo también acordaron recibir, según la Fiscalía, parte del cuantioso botín extraído hace 3 años. Luego de lograr los objetivos de la organización, los líderes establecen la forma de pago del dinero ilícito, entregando la parte comprometida a cada uno de ellos, menos a los 2 guardias vigilantes de la empresa, a quienes se le comprometió pagar en menos de 6 meses o 1 año, una suma determinada que no se entregó finalmente. Al menos 100 autos y 30 propiedades de lujo serían parte de los bienes acumulados por los arrestados, todos adquiridos con ánimo de lucro y en su mayoría bajo la utilización de testaferros, es decir, dejando como titulares a familiares y parejas. Además, crearon diferentes empresas para el lavado de activos, la compra de muebles y terrenos, muchos de ellos pagados con grandes sumas en efectivo. Inmueble ubicado en camino a Lonquén por un valor de 312.978.770 pesos, pagando al contado 250.239.016 pesos. Receptación, robo, asociación ilícita, lavado de activos, incendio, porte ilegal de armas son parte de la lista de cargos imputados a los detenidos. 3 de ellos quedaron con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Una audiencia que continuará este jueves a contar del mediodía. Y en el caso Corpesca, la justicia declaró culpable de cohecho y fraude al fisco a Jaime Orpiz. El veredicto acreditó que el ex senador de la UDI recibió dinero a cambio de representar los intereses de la pesquera ante el Congreso. Yo no soy, después de este proceso, un hombre digno de confianza. Su señoría, la pregunta es, ¿qué va a hacer de mi vida? En la última jornada de un juicio oral que se extendió durante 1 año, 8 meses y 7 días, Jaime Orpiz Buchón tomó la palabra. Acusado de emitir boletas falsas, recibir dinero para favorecer a Corpesca en el Congreso y simular asesorías parlamentarias, el ex senador de la UDI tenía algo que decir. Efectivamente, reconocí hechos que son constitutivos de delito. Debo decir, su señoría, que estoy profundamente arrepentido. Principal acusado de un caso que remeció al mundo político y empresarial y que lo tuvo durante más de 40 días en prisión preventiva. La Fiscalía solicitó una pena de 21 años de cárcel para Jaime Orpiz. Finalmente, el tribunal dictó veredicto condenatorio por 5 delitos de fraude al fisco y 2 delitos de cohecho. Todo esto por asesorías parlamentarias simuladas por más de 300 millones de pesos. Y al establecer que Orpiz recibió un beneficio económico a cambio de representar los intereses de Corpesca ante el Congreso. Como contrapartida, el ex senador fue absuelto del delito tributario. Tal cual como él lo ha referido en su fuero interno, y él nunca vendió su voto, nunca afectó su conciencia y su decisión. Nosotros creemos que inclusive en este evento condenatorio de manera parcial de todas las imputaciones puede ser condenado a una pena sustitutiva. El Servicio de Impuestos Internos informó que evalúa las acciones judiciales a seguir ante el fallo del tribunal que absolvió a Jaime Orpiz de los delitos tributarios imputados. Creo que los acusadores ganaron, en el sentido que me destruyeron mi vida
asesinato laboral, social. Me han prejuzgado durante casi 8 años por algo que jamás hice, nunca. La declaración de Marta Isasi el día previo a la comunicación del veredicto. Al igual que Orpiz, la exdiputada fue absuelta del delito tributario, pero condenada por cohecho. Yo soy inocente, nunca recibí ni un peso a cambio de nada. La empresa Corpesca fue condenada por el delito de soborno. Cambiamos de tema. Se dedicaban a estafar a empresas vía telefónica. Utilizaban a conocidos, palos blancos e incautos para pedir la transferencia de fondos bancarios a cuentas corrientes, pero al no poder recuperar la totalidad de los dineros, secuestraban a sus colaboradores. En estos vehículos se paseaban por distintas sucursales bancarias y puntos estratégicos de la capital. Tenían solo un objetivo: girar millonarias sumas de dinero. Estafaban a empresas, vía telefónica contactaban a sus víctimas, aseguraban ser proveedores, agentes bancarios, solicitaban la transferencia de fondos a las cuentas corrientes de conocidos. Palos blancos, personas naturales a las que les prometían una cuantiosa suma de dinero a cambio de su participación y el préstamo de una cuenta bancaria, desde donde giraban los millonarios montos en efectivo. Llamaban a grandes empresas con el fin de que depositaran los dineros de los proveedores, de pago proveedores. Esto lo hacían reuniendo o haciendo contacto por intermediarios para poder así tener varias personas para poder hacer los depósitos. 4 chilenos y un venezolano, integrantes de esta banda delictual que no solo se dedicaba a la estafa, sino que también de una forma inédita al secuestro de sus colaboradores. En caso de que estas personas no le entreguen el dinero consignado en esas cuentas corrientes, la secuestran para asegurar su pago. Es así que en el mes de agosto se recibió la denuncia de una persona que el banco le congeló su cuenta corriente, no pudiendo entregar el dinero a la banda, fue secuestrada por 2 días por esta y trasladada por distintos lugares de Santiago. Es ahí donde ellos procedían a secuestrar al comúnmente llamado palo blanco, manteniendo alrededor de 1 día y medio pidiendo un rescate para poder recuperar el dinero que habían perdido. Grupo que fue desarticulado gracias a la denuncia de una de las empresas afectadas. La VIP de la PDI encendió las alarmas e inició el protocolo de captura de estos delincuentes. Armas de fuego, dinero en efectivo, teléfonos y proyectiles balísticos fueron parte de las especies incautadas en los allanamientos concretados en Puente Alto, San Joaquín y Santiago. Estafa y secuestro, los delitos por los que serán formalizados. Se les acusa de mantener en cautiverio por más de 24 horas a 3 de sus colaboradores. Todo para concretar este delito y conseguir más de 35 millones de pesos desde cuentas empresariales. Ponga atención a la siguiente frase. Hay que decir que fueron atacados y que nadie andaba con cámara. Esto es parte de la declaración que realizó el ex carabinero Carlos Alarcón en el caso Catrillanca. Además señaló que le pidieron entregar una versión falsa. Hasta que en un momento... Audiencia número 28 en el Tribunal de Angol, que intenta reconstruir lo ocurrido en el fatídico encuentro entre la patrulla del GOPE y el tractor donde viajaba Camilo Catrillanca y un menor de edad. Es cierto. No me apuntaron, no vi armas, ni siquiera me gritaron. Pero hubo más. En medio de lágrimas, confirmó que se habrían falseado los hechos deliberadamente y supervisado por el abogado institucional de Carabineros, quien también está imputado, al igual que otros 7 uniformados por obstrucción a la justicia, falso testimonio y, claro, el homicidio de Camilo Catrillanca. Y nos dicen, ya muchachos, van a ir a prestar declaración a la fiscalía y tienen que decir que ustedes fueron atacados desde los lados del camino, que hubo fuego cruzado, que el tractor se cruzó en la línea de fuego, que ustedes nunca apuntaron en dirección al tractor. Y yo le dije, ¿sabe que eso no está bien? Yo estoy asumiendo mi responsabilidad, pero eso no está bien. Salió y en eso entró mi mayor Valdivieso. Y nos manifiesta y nos dice,
oye, hagan lo que se les está diciendo. Y pregunta, ¿quién andaba con cámara? Raúl Ávila de inmediato dijo, yo andaba con cámara. Y de inmediato, mi mayor Valdivieso dice, hay que eliminar esa wea. Se me cayó del cielo mi mayor Valdivieso, mi ex compañero del curso BOPE, el cual me dice, oye weón, vos sois el weón más débil. Débil, su señoría, por querer decir la verdad. De esa forma se me trató, su señoría. Y soy el que estoy cargando con los cargos más terribles, su señoría. Parte de la defensa de los carabineros se opuso a este testimonio, a la postre objeción rechazada por el tribunal. El acusado puede prestar declaración, pero no es gracia, y lo digo con respeto, que preste declaración una vez conocida la prueba. Y lo peor, una vez que esta defensa y otras han renunciado a producir pruebas por la dinámica que se va produciendo en el juicio. El padre del joven Camilo Catrillanca no pudo asistir por estar obstruidos los accesos de la comunidad, luego que se registraron disparos en medio de operativos policiales realizados en la emblemática comunidad de origen de Camilo Catrillanca, nieto del lonco de Temucuicui, de Ercilla. ¡Asesinos de mierda! ¡Váyanse de aquí, mierda! Vamos a cambiar completamente de tema. El gremio turístico de Pucón está en pie de guerra con el gobierno por las medidas sanitarias para controlar el acceso a turistas que quieran apreciar el eclipse de una mejor manera. Los empresarios incluso anunciaron acciones legales. La propuesta del gobierno es una sola y es una broma, porque se promete cerrar el pueblo 12 horas antes. Absolutamente insuficiente. Es una bofetada en la cara. Fueron las conclusiones de una conversación que debía confirmar las medidas sanitarias que dispondrá el gobierno en la zona lacustre para el eclipse del 14 de diciembre próximo. Sin embargo, así terminó la reunión entre las autoridades y los empresarios turísticos de Pucón, casi 2 horas más tarde de lo estipulado y con una mesa completamente quebrada, pues cada requerimiento de la industria turística no fue considerado. El gobierno nos estaba proponiendo de cerrar a las 23:59 del día antes. Si la situación está como está, tal cual, nosotros una semana después del eclipse vamos a estar en cuarentena. Hipotecamos el verano. Este destino, el corredor lacustre, vive exclusivamente del turismo, no tiene otro ingreso. Lo ideal para nosotros hubiese sido que se cerrara la ciudad, que se hicieran cordones sanitarios, que se pidieran PCR, todo lo que está dentro del protocolo de destino que se llevó la semana pasada y se le entregó en la mano al ministro París el día lunes, que viajamos 15 personas a Santiago, que fuimos a pasear. La zona ya está en riesgo. Hoy estamos en un peligro inminente porque Pucón está lleno de gente. No hace falta que lo diga yo, es cuestión de que alguien se dé una vuelta por cualquier lado. Vuelta que nos dimos por el centro y por la playa, encontrando varios turistas disfrutando del día y del lago. La gente usa más mascarilla que en otras ciudades. ¿Crees que Pucón está preparada para el eclipse? ¿Tú te vas a quedar para el eclipse? No. Habría que tomar más medidas con asunto de cordones de seguridad. Estoy media preocupada porque estoy viendo que va a llegar mucha gente y poca protección. Todos estamos preocupados de cuidar el verano. Eso es unánime, ¿me entiendes? Pero cómo llegamos bien al verano es controlando el eclipse. Por eso el requerimiento de los empresarios turísticos y que el gobierno no consideró en la reunión. Indudablemente que cuando alguien pide todo va a ser insuficiente, pero lo que estamos tratando de buscar es un consenso, llegar a un acuerdo, pero también tendrán que entender que hay situaciones y cosas que ellos están pidiendo que no es posible acceder, entonces estamos buscando el equilibrio medio para poder lograr esos resultados. Van a ser controlados todos los vehículos, además tienen que traer el pasaporte sanitario con el cual efectivamente se determinará si la persona está en condiciones de pasar o no. Diferencias notorias entre los empresarios turísticos y el gobierno y que incluso podría terminar en tribunales, pues la industria anunció acciones legales en contra del Ejecutivo de no ceder a los requerimientos, todo a solo días del evento astronómico mundial.
Vamos a otras informaciones. Llegó a Chile extraditado desde Brasil Francisco Herrera Gaona, delincuente investigado por su presunta participación en un robo bancario con homicidio en Algarrobo el año 2005. Herrera Gaona es medio hermano de Sergio Olea Gaona, quien fue condenado por el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991 y luego sobreseído en 1994. El delincuente extraditado fue uno de los prófugos más buscados de Chile tras haber presuntamente participado en este robo con homicidio de un guardia de Banco Estado en Algarrobo hace 15 años. Tanto él y su medio hermano fueron vinculados en dicho delito que terminó con la muerte de Olea Gaona. El delincuente fue detenido el año pasado en Brasil tras pasar 14 años prófugo y será formalizado hoy jueves en San Antonio por el delito de robo con homicidio en la sucursal bancaria. Llegó al país extraditado desde Brasil el imputado Francisco Herrera Gaona, quien será formalizado el día de mañana en el Juzgado de Garantía de San Antonio por el delito de robo con homicidio, hecho ocurrido el día 29 de julio del año 2005, donde falleció su hermano, el asaltante Sergio Olea Gaona, y el guardia de seguridad Marco Valdivia Carroz. Vamos a noticias del mundo en medianoche. El Reino Unido autorizó la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el COVID-19 y comenzará a aplicarla a partir del próximo lunes. Los reguladores británicos aprobaron el tratamiento para su uso en Reino Unido y comenzarán a aplicarla a los grupos de mayor riesgo. Con el visto bueno de la agencia reguladora, Reino Unido se convierte así en el primer lugar del mundo en iniciar la vacunación masiva de la población contra el coronavirus. It is the protection of vaccines that will ultimately allow us to reclaim our lives and get our economy moving again. I strongly urge people to take up the vaccine, but it is no part of our culture or our ambition in this country to make vaccines mandatory. That's not how we do things. Vamos ahora a Estados Unidos. El presidente Donald Trump reiteró las acusaciones de fraude electoral de los últimos comicios y en una movida que fue considerada como sorpresiva dejó entrever que evalúa una posible candidatura para las presidenciales de 2024. Trump aseguró que va a recurrir hasta la última instancia legal para contar solo los votos que él considera como válidamente emitidos. Además, en una movida sorpresiva por su negativa a aceptar los resultados electorales, anunció que evalúa una candidatura presidencial para los próximos comicios. Esto considerando que este 20 de enero debe dar paso a Joe Biden como mandatario, quien ya informó que solo planea estar un periodo frente a la Casa Blanca. Las autoridades rusas informaron la captura de uno de los criminales más buscados en el país. El llamado maníaco del Volga confesó haber asesinado a 26 ancianas que vivían solas entre los años 2011 y 2012. Radik Tagirov, de 38 años, se desempeñaba como cerrajero, lo que aprovechaba para entrar a las casas de las víctimas a robarles para después darles muerte. La mayoría de los crímenes los cometió en ciudades cercanas al río Volga, lo que dio origen a su apodo. La similitud de los homicidios y rastros genéticos permitieron a la policía concluir que se trataba de una sola persona, la implicada en la serie de homicidios, lo que llevó a la captura de Tagirov, por quien la policía incluso había ofrecido una recompensa de 33.000 euros, es decir, unos 30 millones de pesos chilenos. A esta hora tenemos una temperatura de 15,7 grados. Hoy jueves Santiago va a estar despejado con una máxima de 30 grados. Por venir tendrá cielo parcial con una máxima de 11 grados. 2 de la madrugada con 9 minutos. Muchas gracias por haberse informado junto a nosotros. Que tengan una excelente jornada. Muy buenas noches.